Mi nombre es Carmen Aguirre, tengo 74 años, y hasta hace 3 meses creía que mi vida había terminado el día que mi única hija Elena me miró a los ojos y me dijo que lo único que realmente quería como regalo de cumpleaños era que yo desapareciera de su vida, preferiblemente que me muriera. Ahora, mientras escribo estas palabras desde mi nueva casa en Sevilla, con el sol de la tarde iluminando los azulejos de mi terraza y el aroma del jazmín llenando el aire, me doy cuenta de que ese momento de crueldad absoluta no fue el final de mi historia, fue el comienzo. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo comenzó el 15 de marzo, día del 43 cumpleaños de Elena, mi única hija. Había pasado la mañana entera preparando su pastel favorito de 3 leches con frambuesas frescas, el mismo que le hacía cuando era pequeña, y corría hacia la cocina con los ojos brillantes gritando: «Mami, mami, huele a cielo». Recordaba perfectamente cómo se subía a una silla para ayudarme a batir la crema, manchándose la nariz con harina, mientras reía con esa risa cristalina que hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. 43 años, 43 años desde que la sostuve por primera vez en mis brazos en el Hospital General, prometiéndole que siempre estaría ahí para protegerla, que nunca le faltaría nada. Y había cumplido esa promesa más allá de lo razonable, más allá de lo sano, más allá de lo que cualquier madre debería dar. Los números estaban grabados en mi memoria con la precisión de una contadora obsesiva. 4.895.243 pesos. Exactamente, esa era la suma total que había invertido en la vida de Elena desde que cumplió 18 años. No se trataba solo de los gastos normales de crianza. No, esta cifra representaba su educación universitaria en la universidad privada más cara del país, los 2 máster que cursó en el extranjero, el enganche de su casa de 4 recámaras en la zona rosa, los 3 automóviles que le había comprado a lo largo de los años, su boda de ensueño que costó más que la casa donde yo había criado a mi familia, y los 150,000 pesos mensuales que había estado depositándole religiosamente durante los últimos 8 años para que nunca sintiera presión económica. Cada peso había salido de mi patrimonio, construido centavo por centavo durante 45 años de trabajo como contadora en la misma empresa textil. Había trabajado dobles turnos cuando Elena era adolescente, vendido joyas que habían pertenecido a mi madre, renunciado a vacaciones, a ropa nueva, a pequeños lujos que otras mujeres de mi edad se permitían sin pensarlo 2 veces. Todo para asegurarme de que ella tuviera todo lo que yo nunca pude tener. Mientras llevaba el pastel desde mi pequeño apartamento hasta su mansión, sí, su mansión de 500 metros cuadrados que había financiado casi completamente, me permitía por unos momentos recordar a la Elena que había sido, la niña que me abrazaba después de cada pesadilla, que me hacía dibujos con crayones donde aparecíamos las 2 de la mano bajo un sol amarillo, la adolescente que, a pesar de sus rebeldías típicas, aún me susurraba «Te amo, mami», antes de dormirse. Incluso la joven universitaria que me llamaba llorando después de cada examen, necesitando mi voz tranquilizadora para calmarse. ¿En qué momento había comenzado el cambio? Intentaba identificar el punto exacto, como si fuera un detective investigando un crimen. Quizás fue después de su boda con Ricardo, su segundo esposo, cuando comenzó a tratarme como una empleada en lugar de como su madre. O tal vez antes, cuando empezó a hablarme con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños o los ancianos molestos. «Ay, mamá», me decía con un suspiro, «ya no entiendes cómo funcionan las cosas». Pero no. Siendo honesta conmigo misma, el cambio había sido gradual, tan sutil
que lo había racionalizado durante años. Primero fueron las visitas espaciadas, luego las llamadas cada vez más breves y mecánicas. Después, las quejas constantes sobre mi interferencia cuando yo solo intentaba ayudar. Y finalmente, la indiferencia total disfrazada de tolerancia. El día de su cumpleaños, aparqué mi pequeño auto frente a su casa, y por un momento simplemente me quedé sentada, contemplando la fachada imponente, las columnas de mármol, el jardín perfectamente diseñado por un paisajista profesional, la fuente en el centro que costó más de lo que muchas familias ganan en un año, todo pagado por mí, todo en nombre de mi amor incondicional por ella. Toqué el timbre y esperé. Podía escuchar voces adentro, risas, el sonido de una celebración en pleno apogeo. Me había dicho que sería una reunión íntima, solo la familia cercana. Cuando finalmente abrió la puerta, llevaba puesto el vestido de diseñador que le había regalado el mes anterior. Un Valentino que costó 35,000 pesos. Se veía hermosa, radiante, como siempre. Por un segundo, mi corazón se llenó de orgullo maternal. «Ah, mamá», dijo, como si mi presencia fuera una sorpresa desagradable, aunque habíamos acordado mi visita desde hace una semana. «Ya llegaste». No, «qué bueno verte», o «gracias por venir», o un simple abrazo de saludo. Solo esa declaración neutral que me hizo sentir como una carga inesperada. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije, extendiendo el pastel que había preparado con tanto cariño. «Te hice tu favorito». Elena miró el pastel con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Fastidio? ¿Impaciencia? ¿Vergüenza de que hubiera traído algo casero en lugar de algo de una pastelería elegante? «Mamá, ya tenemos pastel», dijo, señalando hacia el interior de la casa donde pude vislumbrar una creación elaborada de 3 pisos cubierta de flores comestibles. El chef Martínez nos trajo uno especial, por supuesto. El chef Martínez, el mismo que había contratado para su boda y que cobraba más por un pastel de lo que yo gastaba en comida durante 2 meses. «Bueno, podemos tener 2», dije con una sonrisa forzada. «O guardarlo para después». Elena suspiró, ese suspiro particular que había perfeccionado a lo largo de los años, cargado de exasperación apenas contenida. Me hizo a un lado para dejarme entrar, y fue entonces cuando vi la verdadera magnitud de la celebración. No era una reunión íntima, había al menos 40 personas, todas vestidas elegantemente, todas pertenecientes a ese círculo social exclusivo al que Elena había accedido gracias a mi financiamiento. Reconocí algunas caras. Mónica, su mejor amiga desde la universidad, cuyos padres eran dueños de una cadena hotelera. Sebastián, su socio en el negocio de importación que habíamos puesto con mi dinero. Patricia, su suegra, una mujer que siempre me había mirado como si fuera algo que se había pegado a la suela de su zapato. Todos bebían champán francés, probablemente Dom Perignon. Elena tenía gustos costosos, y conversaban animadamente sobre viajes a Europa, inversiones en arte, y otros temas que pertenecían a un mundo para el que yo había pagado su entrada, pero al que nunca había sido verdaderamente bienvenida. Me quedé en la entrada sosteniendo mi pastel casero como un símbolo de todo lo que me separaba de este ambiente. Elena se había alejado inmediatamente para atender a sus otros invitados, dejándome sola junto a la puerta. Nadie se acercó a saludarme. Algunas personas me miraron con esa sonrisa cortés que se reserva para personal de servicio. Después de 20 minutos de estar ahí parada, sintiéndome completamente invisible, decidí buscar a Elena para entregarle su regalo y marcharme. La encontré en la terraza, riendo con un grupo de amigas mientras sostenía una copa de champán. Me acerqué lentamente, esperando el momento adecuado para interrumpir. «Elena», dije suavemente, tocando su brazo. Se volteó hacia mí con una expresión de sorpresa, como si hubiera olvidado completamente que yo estaba ahí. «¿Qué necesitas, mamá?», me preguntó, pero su atención ya estaba dividida. Sus ojos volvían constantemente hacia sus amigas.
Quería darte tu regalo, susurré, sintiendo el peso de las miradas de extrañas sobre mí. ¿No puede esperar? Estoy en medio de una conversación, replicó, pero antes de que pudiera responder, una de sus amigas intervino. Elena, ¿no nos vas a presentar?, dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena vaciló por un momento, y en ese instante de duda pude ver algo que me partió el corazón. Vergüenza. Mi propia hija se sentía avergonzada de presentarme a sus amigas. Ella es Carmen, dijo finalmente, omitiendo deliberadamente mencionar nuestra relación. Carmen es comenzó a decir, pero se detuvo. Las palabras, es mi madre, parecían atascarse en su garganta. Soy su madre, completé yo, tratando de sonar digna a pesar de la humillación que sentía ardiendo en mis mejillas. ¡Ah, qué lindo!, exclamó una de las mujeres con esa efusividad falsa que las personas adineradas usan cuando no saben cómo reaccionar ante algo incómodo. Está muy bien conservada para su edad. Elena sonrió con esfuerzo, claramente deseando que yo desapareciera. Mamá, ¿por qué no vas adentro a buscar algo de tomar?, me sugirió, básicamente despidiéndome. Esa noche, después de irme temprano de la fiesta, sin haber podido entregarle siquiera su regalo apropiadamente, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana haciendo algo que no había hecho en años. Revisar exactamente cuánto había gastado en Elena. No de memoria, sino con documentos, facturas, recibos, estados de cuenta, contratos. Saqué cada papel de mis archivos meticulosamente organizados y los extendí sobre la mesa del comedor. La universidad privada, 850,000 pesos. El máster en Francia, 700,000 pesos. El máster en administración de empresas, 500,000 pesos. La casa, enganche de 1,200,000 pesos. Más las mensualidades que había estado cubriendo durante 3 años, porque Elena necesitaba establecer su historial crediticio gradualmente. Los automóviles. El primer Audi cuando se graduó, 400,000. El BMW cuando se casó por primera vez, 600,000. El Mercedes actual, que había sido mi regalo de cumpleaños número 40, 900,000. La boda, 1,500,000 pesos por una sola noche de fantasía. El negocio de importaciones, 500,000 pesos de inversión inicial. Y luego estaban los gastos mensuales. Los 150,000 pesos que le transfería religiosamente cada mes sin falta durante los últimos 8 años. Cuando terminé de sumar, el total me dejó sin aliento. 4,895,243 pesos. Casi 5 millones de pesos. Todo el patrimonio que había construido durante décadas de trabajo, sacrificio y privación. Todo invertido en crear una vida de lujo para una hija, que ahora se avergonzaba de presentarme a sus amigas. Pero los números fríos no contaban la historia completa. No reflejaban las noches en las que había trabajado hasta las 2 de la mañana para ganar dinero extra. No mostraban los años en los que había vivido prácticamente con frijoles y arroz para poder ahorrar más dinero para su educación. No incluían los vestidos que no me compré, las vacaciones que no tomé, las citas médicas que pospuse, porque el dinero era mejor invertido en el futuro de Elena. Tampoco aparecían en esas cifras las llamadas desesperadas que había recibido a lo largo de los años. Mami, necesito dinero para el enganche del carro. Es una oportunidad única. Mami, mi tarjeta de crédito está al límite. ¿Puedes ayudarme? Mami, Ricardo y yo queremos hacer un viaje por Europa para nuestro aniversario. ¿Podrías prestarnos? Préstamos que nunca se pagaron. Favores que nunca se devolvieron. Generosidad que nunca se reconoció. Mientras ordenaba los papeles en silencio, recordé una conversación que había tenido con mi hermana Rosa 6 meses antes. Rosa, 2 años menor que yo, había criado a 3 hijos con un salario de maestra. Nunca había tenido dinero para darles las oportunidades que yo le di a Elena, pero sus hijos la llamaban cada día, la visitaban cada domingo, la incluían en todas sus decisiones importantes.
Carmen, me había dicho Rosa esa tarde, mientras tomábamos café en su pequeña pero acogedora cocina. Creo que le has dado demasiado a Elena. Una planta que nunca conoce la sequía, nunca desarrolla raíces profundas. En ese momento había defendido mis decisiones. Elena era mi única hija. Tenía los medios para ayudarla. ¿Qué madre no querría darle lo mejor a su hijo? Pero ahora, sentada frente a la evidencia de mi generosidad extrema, las palabras de Rosa resonaban con una verdad incómoda. Al día siguiente, me desperté con una resolución extraña. Había decidido hacer algo que nunca había hecho. Decirle a Elena exactamente cómo me sentía. No de manera agresiva o recriminativa, sino honesta. Madre a hija, corazón a corazón. La llamé y le pedí si podía visitarla para conversar. Elena suspiró por teléfono. ¿Es algo urgente, mamá? Tengo una agenda muy apretada esta semana. Es importante, insistí. Solo necesito una hora. Finalmente accedió a verme el viernes por la tarde, después de que terminara sus clases de yoga y antes de su cena con amigas. Llegué puntual a las 4 de la tarde. Esta vez, Elena me recibió en su sala de estar formal, esa habitación que había decorado con un diseñador de interiores y que costó más que mi apartamento completo. Se sentó en el sofá de cuero italiano, otro regalo mío, y me miró con una mezcla de impaciencia y curiosidad. ¿De qué querías hablar?, me preguntó, revisando su teléfono mientras hablaba. Respiré profundamente. Durante días había ensayado estas palabras, intentando encontrar la manera perfecta de expresar lo que sentía sin sonar como una madre manipuladora. Elena, quiero que sepas que he sido muy feliz pudiendo darte todo lo que has tenido en la vida, comencé. Nunca me he arrepentido de ningún sacrificio que hice por ti. Elena levantó la vista de su teléfono, frunciendo ligeramente el ceño. Mamá, si esto va a ser una sesión de todo lo que he hecho por ti, realmente no tengo tiempo. No, la interrumpí suavemente. No es eso, es algo diferente. Le conté sobre la noche que había pasado revisando los números, no para hacerla sentir culpable, sino para hacerle entender la magnitud del amor que representaban esas cifras. Le hablé de mis sueños cuando era joven, de las cosas a las que había renunciado alegremente, porque su felicidad era mi prioridad absoluta. Lo único que necesito saber, le dije al final, es si todo esto significó algo para ti. No necesito gratitud eterna, no necesito que vivas tu vida según mis expectativas. Solo necesito saber si alguna vez te sentiste amada. Elena me miró en silencio durante un largo momento. Por un instante, creí ver un destello de la niña que había sido, un atisbo de la conexión que habíamos compartido. Pero luego su expresión se endureció. Mamá, honestamente, creo que tienes una percepción muy distorsionada de la situación. Me dijo con esa voz fría que había perfeccionado. Nadie te pidió que hicieras todos esos sacrificios. Nadie te obligó a gastar todo ese dinero. Fueron decisiones tuyas para satisfacer tu propia necesidad de sentirte importante. Sus palabras me golpearon como una bofetada física. Me quedé sin aliento por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Elena, susurré, yo solo querías controlarte, me interrumpió. Querías que dependiera de ti para siempre. Y ahora que tengo mi propia vida, mi propio círculo social, mis propios intereses, no puedes aceptar que ya no te necesito de esa manera. La crueldad casual de sus palabras era casi más dolorosa que si hubiera gritado. No había emoción en su voz, no había ira, solo una declaración fría y calculada, diseñada para herirme de la manera más eficiente posible. Además, continuó mirando nuevamente su teléfono. Tengo que ser honesta contigo sobre algo más. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su tono me advertía que lo peor estaba por venir. Ricardo y yo hemos estado hablando mucho sobre nuestro futuro, sobre el tipo de vida que queremos construir juntos. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar, y hemos llegado a la conclusión de que necesitamos más espacio.
Espacio, repetí, aunque temía entender exactamente lo que quería decir. Espacio de ti, mamá, de tu presencia constante en nuestras vidas. Sentí como si el piso se estuviera desvaneciendo debajo de mis pies. Mi propia hija, la niña a la que había dado todo, estaba pidiéndome que desapareciera de su vida. Elena, balbuceé, yo apenas te veo. Solo las visitas que tú me permites. Solo cuando tú... Es que no se trata solo de las visitas, me interrumpió nuevamente. Se trata de la presión constante, de saber que siempre estás ahí, esperando, necesitando. Es agobiante. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero parpadeé furiosamente para contenerlas. No iba a darle la satisfacción de verme quebrarme. ¿Qué estás diciendo exactamente?, pregunté con una voz que sonaba sorprendentemente estable. Elena se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándome la espalda mientras hablaba. Estoy diciendo que creo que sería mejor para todos si tomaras distancia, mucha distancia. Tal vez deberías considerar mudarte a otra ciudad. O tal vez encontrar un hobby, un grupo de personas de tu edad con quienes puedas pasar tiempo. Pero esta dinámica que tenemos no es saludable. Me quedé sentada en shock, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hija me estaba desterrando de su vida, usando palabras cuidadosamente elegidas para que sonara como si fuera por mi propio bien. Elena, dije finalmente, ¿esto es lo que realmente quieres? Se volteó hacia mí, y por un momento terrible, vi en sus ojos la misma expresión de fastidio que había visto en la fiesta. Como si yo fuera un problema que había que resolver, una molestia que había que eliminar. Mamá, dijo con esa paciencia exagerada que tanto había llegado a detestar, ya no soy una niña. Tengo mi propia familia, mis propias responsabilidades. No puedes seguir tratando de ser el centro de mi mundo. Nunca pedí ser el centro de tu mundo, repliqué, sintiendo cómo la dignidad que había mantenido durante años comenzaba a resquebrajarse. Solo pedí un lugar en él. Elena suspiró profundamente, como si estuviera lidiando con un niño particularmente difícil. Mira, tal vez en unos años, cuando hayas tenido tiempo de desarrollar tu propia vida independiente, podamos reconstruir nuestra relación desde una perspectiva más madura. Pero por ahora, creo que necesitamos tiempos separadas. Tiempos separadas. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Mi hija me estaba despidiendo de su vida como si yo fuera una empleada problemática. Me levanté lentamente, sintiendo como si mis piernas apenas pudieran sostenerme. La habitación parecía girar ligeramente, y tuve que concentrarme en respirar. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. No entendía cómo la niña que había criado con tanto amor había crecido para convertirse en esta mujer fría e indiferente. No entendía cómo todos mis sacrificios habían resultado en este momento de rechazo absoluto. Mamá, Elena me llamó cuando ya me dirigía hacia la puerta. Esto no significa que no te quiera. Solo significa que necesito vivir mi vida sin complicaciones. Me detuve sin voltearme. ¿Soy una complicación para ti? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Finalmente, escuché su voz detrás de mí. A veces, susurró, pero en la quietud de la habitación, sus palabras sonaron como un grito. Salí de su casa caminando lentamente hacia mi auto, cada paso sintiendo como si estuviera alejándome, no solo de su puerta, sino de toda la vida que había construido alrededor de ser su madre. Una vez dentro del auto, finalmente me permití llorar. No lágrimas delicadas, sino sollozos profundos que salían desde algún lugar muy hondo en mi pecho. Conduje hasta el parque donde solía llevarla cuando era pequeña, el mismo donde había pasado tantas tardes empujando su columpio mientras ella gritaba, «¡Más alto, mami, más alto!». Aparqué bajo el mismo árbol donde habíamos tenido tantas meriendas y me quedé ahí sentada, intentando entender cómo había llegado a este punto. Por primera vez en décadas, me sentí completamente sola. No sola de la manera melancólica que a veces se siente cuando se extraña a alguien, sino sola de manera existencial.
como si hubiera perdido mi identidad fundamental. Durante más de 40 años, había sido la madre de Elena. ¿Quién era yo sin ese papel? Esa noche, dormí muy poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión fría de Elena cuando me dijo que era una complicación. Escuchaba una y otra vez sus palabras sobre necesitar tiempos separadas, sobre mudarse a otra ciudad, sobre encontrar personas de mi edad. Al día siguiente, algo extraño comenzó a ocurrir. En lugar de la desesperación que esperaba sentir, una calma peculiar se apoderó de mí. Era como si después del dolor inicial, mi mente hubiera comenzado a procesar la situación desde una perspectiva diferente. Por primera vez en años, realmente miré mi apartamento. Era pequeño, funcional, pero nunca había invertido en hacerlo verdaderamente mío porque todo mi dinero había ido hacia Elena. Las paredes estaban decoradas con fotos de ella, de nosotras juntas, de sus logros. Era como vivir en un santuario dedicado a alguien que acababa de decirme que no me quería en su vida. Me levanté y caminé por cada habitación, viendo realmente el espacio por primera vez en años. ¿Cuándo había sido la última vez que había comprado algo solo porque me gustaba? ¿Cuándo había tomado una decisión basada únicamente en mis propios deseos y no en cómo podría beneficiar a Elena? La respuesta era perturbadora. No podía recordarlo. Durante los siguientes días, comencé a hacer algo que no había hecho en décadas. Pensar en lo que yo quería, no lo que Elena necesitaba, no lo que sería mejor para su futuro, sino lo que Carmen Aguirre, la mujer de 74 años, que existía independientemente de su papel como madre, podría querer hacer con el resto de su vida. Y fue entonces cuando comenzó a formarse una idea que al principio me asustó por su audacia, pero que gradualmente comenzó a emocionarme de una manera que no había experimentado en años. Si Elena quería espacio, yo podía darle todo el espacio que quisiera, pero iba a ser en mis términos. Era hora de que Carmen Aguirre dejara de existir únicamente como una extensión de la vida de otra persona y comenzara a vivir la suya propia. La primera decisión que tomé fue la más difícil: dejar de transferirle dinero a Elena. Durante 8 años, había depositado 150,000 pesos en su cuenta cada mes, como un reloj. Era el 15 de abril, exactamente un mes después de su cumpleaños, cuando tendría que hacer el depósito mensual. Por primera vez en 8 años, no lo hice. Me senté frente a mi computadora durante 2 horas, con los dedos suspendidos sobre el teclado, lista para hacer la transferencia que había hecho tantas veces que podía hacerla con los ojos cerrados. Pero cada vez que estaba a punto de confirmar la transacción, recordaba su voz fría diciéndome que era una complicación en su vida. No, me dije en voz alta en mi apartamento vacío. No más. Cerré la laptop con un sonido seco que resonó en la habitación como una puerta cerrándose definitivamente. Los siguientes días pasaron en una calma extraña. Elena no me llamó para preguntarme sobre el dinero. Después de todo, una persona que recibe 150,000 pesos cada mes sin trabajar para ganarlos, tal vez no presta mucha atención a las fechas exactas. Pero yo sí prestaba atención. Había estado prestando atención durante décadas. Fue durante esos días de silencio que comencé a investigar algo que nunca había explorado seriamente: la posibilidad de mudarme al extranjero. No como las fantasías vagas que a veces había tenido sobre viajar, sino como un plan real y concreto. España me había fascinado desde que era joven. Mi abuela paterna, Esperanza Aguirre, había emigrado de Sevilla a México en 1920, cuando tenía solo 18 años. Siempre me había contado historias sobre los patios llenos de azulejos, las calles empedradas, el aroma del azahar en primavera. Carmen me decía cuando yo era niña: algún día tienes que conocer de dónde venimos realmente. Nunca lo había hecho porque cada peso extra se destinaba a Elena.
Pero ahora, sentada frente a mi computadora a las 11 de la noche, comencé a buscar información sobre la residencia para jubilados en España. Lo que descubrí me sorprendió gratamente. Con mi pensión de jubilada y los ahorros que me quedaban, después de décadas financiando la vida de Elena, podía vivir cómodamente en España. No de manera lujosa como Elena vivía con mi dinero, pero sí con dignidad, tranquilidad y, lo más importante, con independencia total. Mientras navegaba por sitios web de apartamentos en Sevilla, algo más comenzó a formarse en mi mente, una idea que al principio rechacé por ser demasiado drástica, pero que no podía dejar de considerar. Elena y yo teníamos una cuenta bancaria conjunta. La habíamos abierto hace 12 años, cuando ella estaba pasando por su divorcio con su primer esposo. Mami, me había suplicado entonces, necesito que me ayudes. Juan se está quedando con todo. Si tengo una cuenta contigo, puedo proteger algunos ahorros. Yo había accedido inmediatamente, por supuesto, porque siempre accedía a todo lo que Elena me pedía. Lo que Elena no sabía era que durante todos estos años, yo había estado usando esa cuenta como mi cuenta principal. Era más conveniente para hacer las transferencias mensuales. Y como yo era quien constantemente depositaba dinero mientras ella solo lo retiraba, la cuenta había crecido considerablemente. En este momento tenía aproximadamente 2.400.000 pesos, dinero que, técnicamente, era tanto mío como de ella, pero que provenía enteramente de mis ingresos y ahorros. Elena rara vez checaba esa cuenta porque su enfoque estaba en la cuenta personal, donde yo depositaba su mesada mensual. Pero yo tenía acceso completo a esos fondos. La idea que se formaba en mi mente era simple y terrible. Si Elena quería que desapareciera de su vida, podía hacerlo, completamente, pero en mis términos. Durante los siguientes días, comencé a organizar mi vida con una meticulosidad que no había empleado desde mis días como contadora senior. Primero, investigué exhaustivamente el proceso de emigración a España. Descubrí que como ciudadana mexicana y descendiente directa de españoles, tenía derecho a solicitar la residencia. El proceso tomaría algunos meses, pero era factible. Segundo, comencé a liquidar silenciosamente mis posesiones. No tenía muchas cosas de valor. La mayoría de mi dinero había ido hacia Elena, pero tenía algunos muebles decentes, mi auto y algunas joyas que había heredado de mi madre, y nunca había vendido porque no había necesitado hacerlo. Tercero, y esto requirió todo mi coraje, comencé a investigar la situación legal de la casa de Elena. Aquí fue donde descubrí algo que me llenó de una satisfacción fría y calculada. Cuando Elena compró su casa, yo no solo había dado el enganche de 1.200.000 pesos, también había firmado como avalista del préstamo hipotecario, porque su historial crediticio, a pesar de todos mis regalos, no era lo suficientemente sólido para calificar para un préstamo de esa magnitud por sí sola. El banco requería un avalista con ingresos estables y buen historial crediticio. Yo había cumplido esos requisitos perfectamente. Lo que esto significaba era que yo era legalmente responsable por la hipoteca de Elena. Si ella dejaba de pagar, el banco vendría por mí. Pero también significaba que yo tenía ciertos derechos legales sobre esa propiedad. Contraté a un abogado, no uno caro del círculo social de Elena, sino un abogado competente y discreto que encontré a través de referencias en mi antigua oficina. El licenciado Rodríguez era un hombre de 60 años, con 30 años de experiencia en derecho bancario y familiar. Señora Aguirre, me dijo después de revisar todos los documentos que le había llevado. Su situación es más compleja de lo que pensaba inicialmente. Estábamos sentados en su oficina modesta pero profesional, con pilas de códigos legales en los estantes y el aroma de café recién hecho llenando el aire. Me había sentido nerviosa al principio, pero su manera tranquila y directa me tranquilizó. ¿En qué sentido?, pregunté. Bueno,
Como avalista principal de la hipoteca, usted tiene derechos significativos, pero más importante, como cotitular de la cuenta bancaria de la cual su hija ha estado retirando dinero regularmente, usted tiene el derecho legal de retirar cualquier cantidad de esa cuenta en cualquier momento. Sentí un cosquilleo extraño en el estómago. ¿Cualquier cantidad? Cualquier cantidad, confirmó. Los fondos en una cuenta mancomunada pertenecen legalmente a ambos titulares. Si usted depositó ese dinero, tiene todo el derecho de retirarlo. ¿Y la casa? El licenciado Rodríguez se reclinó en su silla, juntando las manos sobre el escritorio. Ahí es donde se pone interesante. Como avalista, si usted notifica al banco que ya no puede garantizar el préstamo debido a un cambio en su situación financiera, por ejemplo, una emigración permanente al extranjero, el banco tendría que reevaluar la capacidad crediticia de la deudora principal. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que su hija tendría que calificar para el préstamo por sí sola, sin su respaldo. Tendría que demostrar ingresos suficientes para sostener los pagos mensuales sin ayuda externa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y si no puede? Entonces, el banco podría exigir el pago total inmediato del préstamo, o en su defecto, proceder con el embargo de la propiedad. Me quedé en silencio durante un largo momento, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Licenciado Rodríguez, dije finalmente, ¿qué ingresos demuestra actualmente mi hija? Él revisó los papeles frente a él. Según los documentos que me trajo, ella reporta ingresos por su negocio de importaciones, pero la mayor parte de su flujo de efectivo proviene de las transferencias mensuales que usted le hace. Sin esas transferencias, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Su hija estaría en una situación financiera muy precaria, concluyó. Esa noche, regresé a mi apartamento con una sensación completamente nueva. Por primera vez en décadas, me sentía poderosa. No poderosa en el sentido de querer lastimar a Elena, sino poderosa en el sentido de tener control sobre mi propia vida. Había estado funcionando como la red de seguridad financiera de Elena durante tantos años que había olvidado que yo tenía opciones. Había estado tan enfocada en ser la madre perfecta, la proveedora incondicional, que había perdido de vista el hecho de que las relaciones requieren reciprocidad. Elena me había dicho claramente que yo era una complicación en su vida, que necesitaba espacio, que debería mudarme a otra ciudad. Muy bien. Podía darle exactamente lo que pedía. Los siguientes días los pasé planificando con una precisión militar. Primero, completé mi solicitud de residencia en España. Había decidido establecerme en Sevilla, la ciudad de mis ancestros. Encontré un apartamento pequeño pero encantador en el barrio de Santa Cruz, con un patio interior lleno de plantas y suficiente espacio para una persona que quería empezar una nueva vida. Segundo, contraté una empresa de mudanzas internacionales. Yo no tenía muchas posesiones. La mayoría de mi dinero había ido hacia Elena, pero quería llevarme las cosas que realmente importaban. Las fotos de Elena cuando era niña. No las recientes, esas ya no me traían alegría. Los libros que había coleccionado durante años, algunos muebles con valor sentimental. Tercero, y esto fue lo más difícil emocionalmente, escribí una carta para Elena. Me senté en mi mesa del comedor con papel de carta fino que había guardado para ocasiones especiales durante años sin usarlo nunca. La carta fue a través de múltiples borradores. Quería que fuera clara, pero no cruel. Firme, pero no vengativa. Mi querida Elena, comencé finalmente. Cuando me dijiste que necesitabas espacio y que yo era una complicación en tu vida, pasé muchas noches pensando en tus palabras. Al principio me dolieron profundamente, pero después me di cuenta de que tenías razón en algo. Necesitas aprender a vivir de manera independiente. Durante los últimos 25 años, he financiado tu vida completamente.
tu educación, tu casa, tus automóviles, tus viajes, tu negocio y tus gastos mensuales. Lo hice con amor, creyendo que estaba ayudando a construir tu futuro. Pero me he dado cuenta de que en lugar de construir tu futuro, tal vez estaba impidiendo que desarrollaras tu propia fuerza. Has decidido que quieres que desaparezca de tu vida, y he decidido darte exactamente lo que pides. Me mudaré a España permanentemente. Allí podré vivir tranquilamente con mi pensión y mis ahorros restantes, sin ser una carga o complicación para nadie. Por supuesto, esto significa que ya no podré continuar con el apoyo financiero que he estado proporcionando. Los 150,000 pesos mensuales se terminarán y tendré que retirar mis fondos de nuestra cuenta conjunta para financiar mi nueva vida. También, como emigraré permanentemente, tendré que notificar al banco que ya no puedo servir como avalista de tu hipoteca. Estoy segura de que como mujer adulta e independiente podrás manejar estas responsabilidades financieras sin problema. Te deseo toda la felicidad del mundo en tu nueva vida sin complicaciones. Con amor siempre, tu madre, Carmen. Leí la carta múltiples veces antes de decidir que era perfecta. No era cruel, pero era absolutamente clara. Elena obtendría exactamente lo que había pedido, una vida sin su madre en ella, pero también obtendría las responsabilidades que venían con esa independencia. El siguiente paso era el más nerve-wracking: retirar el dinero de la cuenta conjunta. Fue un miércoles por la mañana cuando fui al banco. Había elegido ese día específicamente porque sabía que Elena tenía sus clases de yoga seguidas de su sesión con el entrenador personal, actividades que yo había estado financiando indirectamente durante años. El ejecutivo del banco, el señor Martínez, me conocía bien después de años de transacciones regulares. «Buenos días, señor Aguirre», me saludó con una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Quiero retirar fondos de mi cuenta mancomunada», le dije, entregándole los documentos que había preparado. «Por supuesto. ¿Qué cantidad?», respiré profundamente. «Todo. Quiero cerrar la cuenta». El señor Martínez frunció ligeramente el ceño. «¿Todo?». «Son aproximadamente 2,400,000 pesos». «Sí, todo». «¿Y la otra titular de la cuenta? ¿La señorita Elena Aguirre?» «La cuenta está a nombre de ambas, pero los fondos provienen de mis depósitos. Tengo derecho a retirarlos», dije, con una firmeza en mi voz que me sorprendió a mí misma. El señor Martínez revisó los registros en su computadora. Era verdad. Durante los últimos 12 años, solo yo había depositado dinero en esa cuenta. Elena solo había retirado. «Tiene razón», dijo finalmente. «¿Cómo le gustaría recibir los fondos?» «Transferencia a mi cuenta personal, por favor». El proceso tomó aproximadamente 1 hora. 1 hora durante la cual mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el señor Martínez podía escucharlo. Pero cuando finalmente salí del banco con el recibo de transferencia en mi mano, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. 2,400,000 pesos. Suficiente para establecerme cómodamente en España y vivir con dignidad el resto de mi vida. Esa tarde envié mi carta a Elena por mensajería. También envié una copia de mi notificación oficial al banco sobre la terminación de mi responsabilidad como avalista. Y entonces esperé. Elena me llamó a las 8 de la noche. Su voz al teléfono era una mezcla de confusión, pánico y algo que sonaba peligrosamente cercano a la histeria. «Mamá, ¿qué está pasando? El banco me acaba de llamar. Dicen que cerraste nuestra cuenta conjunta. Dicen que retiraste todo el dinero. Tiene que ser un error». Su voz tenía una urgencia que no había escuchado en años. Por primera vez en mucho tiempo, realmente necesitaba hablar conmigo. «No es un error, Elena», dije con calma. «Retiré mis fondos de la cuenta». «¿Tus fondos?» «Esa es nuestra cuenta. Era una cuenta donde yo depositaba dinero y tú lo retirabas.
Decidí que ya no necesito esa ranja. Pude escuchar que Elena respiraba rápidamente al otro lado de la línea. Mamá, no puedes hacer esto. Yo dependo de ese dinero. Tengo gastos, responsabilidades. Sí, la interrumpí suavemente. Tienes responsabilidades, y ahora podrás manejarlas como la mujer adulta e independiente que eres. Pero mis pagos de la casa, la hipoteca, los gastos mensuales. Elena, dije, sintiendo una calma extraña invadir mi voz. Hace exactamente un mes me dijiste que necesitabas espacio de mi presencia constante. Me dijiste que era agobiante saber que yo siempre estaba ahí, esperando, necesitando, que era una complicación en tu vida. Yo no quise decir, me dijiste que debería mudarme a otra ciudad, encontrar personas de mi edad, desarrollar mi propia vida independiente. He decidido hacer exactamente eso. El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos largos. ¿Te vas a mudar?, preguntó finalmente, con una voz más pequeña. Me mudo a España, permanentemente. ¿España? ¿Por qué España? Porque es donde siempre quise ir, porque es de donde vino mi abuela, porque es lo suficientemente lejos para asegurarme de que no seré más una complicación en tu vida. Mamá, cuando dije esas cosas, estaba estresada. No las decía en serio. Por primera vez durante toda la conversación, sentí una punzada de dolor en el pecho. Por un momento, la Elena vulnerable que había criado parecía estar hablando. Elena, dije suavemente, ¿te acuerdas de la última vez que me dijiste que me amabas? Hubo un silencio largo. No sé, hace tiempo, hace 3 años, le dije. Fue hace 3 años, cuando estabas en el hospital con apendicitis y tenías miedo. Desde entonces, cada interacción que hemos tenido ha sido sobre lo que yo podía hacer por ti o darte a ti. Nunca sobre quién soy yo como persona. Eso no es cierto. ¿Cuál es mi comida favorita, Elena? Otro silencio. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Qué libro estoy leyendo actualmente? ¿Cuáles son mis sueños para los próximos años de mi vida? Elena no respondió ninguna de estas preguntas porque no conocía las respuestas. Durante años, había sido solo un recurso para ella, no una persona completa con sus propios intereses, deseos y necesidades. Elena, continué, te amo más de lo que podrías entender, pero me he dado cuenta de que mi amor se había vuelto tóxico. Te estaba dando tanto que nunca tuviste la oportunidad de aprender a valorar nada. Te estaba protegiendo tanto de las consecuencias que nunca aprendiste a tomar decisiones responsables. Pero no puedes simplemente irte, gritó, y por primera vez en la conversación pude escuchar lágrimas reales en su voz. Soy tu hija. Sí, eres mi hija, y siempre lo serás. Pero también soy una mujer de 74 años que merece vivir los últimos años de su vida para sí misma. ¿Y qué voy a hacer yo? La pregunta colgó en el aire entre nosotras. Era la primera vez en años que Elena me preguntaba sobre sus problemas sin asumir automáticamente que yo los resolvería. Vas a aprender a ser la mujer fuerte e independiente que siempre supe que podías ser, le dije. Vas a aprender a resolver tus propios problemas, a tomar tus propias decisiones, a construir tu propia vida. Pero la casa, sin tu aval, el banco reevaluará tu situación. Si puedes demostrar ingresos suficientes para sostener los pagos, no habrá problema. Si no puedes, tendrás que vender la casa y encontrar algo más acorde con tus medios reales. Podía escuchar a Elena llorando silenciosamente al otro lado de la línea. ¿Cuándo te vas?, preguntó finalmente. En 2 semanas. ¿Puedo verte antes de que te vayas? La pregunta me sorprendió. Por primera vez en años, Elena estaba pidiendo verme, no porque necesitara algo, sino porque quería pasar tiempo conmigo. Por supuesto, dije. Pero Elena, quiero que entiendas algo. No voy a cambiar de opinión. No voy a quedarme porque me supliques. Esta decisión está tomada. Lo entiendo, susurró. Después de colgar el teléfono,
Me quedé sentada en mi apartamento en silencio durante mucho tiempo. Había esperado sentirme victoriosa o satisfecha, pero en su lugar sentía algo más complejo: alivio, tristeza, esperanza y una extraña sensación de libertad que no había experimentado en décadas. Por primera vez en más de 40 años, no tenía que preocuparme por las necesidades de Elena antes que las mías. Por primera vez en décadas, podía tomar decisiones basadas únicamente en lo que era mejor para Carmen Aguirre. Esa noche, saqué un cuaderno nuevo y comencé a escribir. No una lista de tareas o presupuestos. Había hecho suficientes de esos para toda una vida. Esta vez escribí sobre mis sueños, mis esperanzas, las cosas que quería explorar en España. Quería caminar por las calles empedradas de Sevilla que mi abuela había descrito. Quería aprender flamenco. Quería tomar clases de pintura. Quería escribir las memorias que había estado posponiendo durante años porque siempre había algo más urgente relacionado con Elena que requería mi atención. Por primera vez en décadas, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Y por primera vez, desde que Elena me había dicho que desapareciera de su vida, sonreí genuinamente. Mi hija me había dado el regalo más valioso que podía darme, aunque no se había dado cuenta. Me había dado permiso para vivir mi propia vida. En 2 semanas, Carmen Aguirre comenzaría la aventura más grande de su vida, y esta vez sería únicamente suya. Elena vino a verme 3 días antes de mi partida. Era un domingo por la mañana, y cuando escuché el timbre, supe inmediatamente que era ella. Había algo en la manera en que tocó, no los 2 toques cortos e impacientes que caracterizaban sus visitas anteriores, sino una serie de toques suaves, casi vacilantes. Cuando abrí la puerta, me sorprendió su apariencia. Elena siempre había sido meticulosa con su imagen. Maquillaje perfecto, cabello arreglado profesionalmente, ropa de diseñador impecable. Pero esta mañana se veía humana. Llevaba jeans simples y una camiseta blanca, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Sus ojos estaban hinchados y rojos, evidencia de que había estado llorando. «Hola, mamá», dijo con una voz pequeña que no había escuchado desde que era adolescente. «Hola, Elena. Pasa». Entró lentamente, mirando alrededor de mi apartamento, como si lo estuviera viendo por primera vez. Y tal vez lo estaba viendo realmente por primera vez. Durante años, cuando me visitaba, lo cual era raro, siempre parecía estar deprisa, ansiosa por terminar cualquier obligación filial que sintiera y regresar a su vida real. «Se ve diferente», comentó, observando las cajas de mudanza que estaban apiñadas junto a la pared. «Estoy empacando. Me voy el miércoles». Elena asintió lentamente. Luego se sentó en el sofá donde había pasado tantas horas leyéndole cuentos cuando era niña. Por un momento, pude ver fantasmas de nuestra vida anterior. La Elena de 5 años acurrucada contra mí mientras yo le leía El Principito. La Elena de 10 años enseñándome orgullosamente los dibujos que había hecho en la escuela. «Mamá», comenzó. Luego se detuvo. Parecía estar luchando con las palabras, como si hubiera ensayado este discurso muchas veces, pero ahora se hubiera olvidado de todo. «¿Quieres café?», le pregunté, dándole tiempo para organizarse. «Sí, por favor». Mientras preparaba el café, podía sentir sus ojos siguiéndome. Era extraño ser observada tan intensamente por Elena. Generalmente, cuando estaba en mi presencia, su atención estaba dividida entre su teléfono, sus propios pensamientos y la urgencia de irse a hacer algo más importante. «Aquí tienes», dije, entregándole la taza y sentándome en la silla frente a ella. Elena tomó el café con ambas manos, como si necesitara el calor para consolarse. «He estado pensando mucho en lo que dijiste por teléfono», comenzó finalmente, «sobre no conocerte realmente. Esperé en silencio». «Tienes razón», admitió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No sé cuál es tu comida favorita. No sé qué libros lees. No sé.
No sé nada sobre ti que no esté relacionado conmigo. Era la primera vez en años que Elena había admitido estar equivocada sobre algo. La primera vez que había mostrado cualquier autorreflexión real. ¿Cuál es?, preguntó de repente. ¿Cuál es qué? Tu comida favorita. La pregunta me tomó por sorpresa. Gazpacho, respondí después de un momento. Siempre me ha encantado el gazpacho. Tu abuela Esperanza me enseñó a hacerlo cuando yo tenía tu edad. Elena frunció el ceño, claramente confundida. ¿Abuela Esperanza? Nunca me hablaste de una abuela Esperanza. Y ahí estaba, otra evidencia de cuánto de mí misma había sacrificado para ser la madre perfecta que Elena necesitaba. Había dejado de hablar sobre mi familia, mi historia, mis propias raíces, porque cada conversación se había vuelto sobre Elena y sus necesidades. Era la madre de mi padre, expliqué. Emigró de Sevilla cuando tenía 18 años. Murió cuando tenía 5 años. Pero tú estabas muy ocupada con tus propias cosas para prestar atención a mis historias sobre ella. Elena me miró con expresión de dolor. Lo siento, susurró. Siento no haber preguntado. Siento no haber sido una mejor hija. Por un momento, mi resolución vaciló. Esta era la Elena que había criado. La niña vulnerable que a veces aparecía debajo de todas las capas de privilegio y egoísmo que había acumulado a lo largo de los años. Elena, dije suavemente, no eras una mala hija. Eras una hija que nunca tuvo que aprender a considerar a otros porque yo nunca te lo enseñé. Yo hice eso. Yo creé esta situación. Entonces, ¿por qué me estás castigando por eso? La pregunta me dolió porque contenía un grano de verdad, pero también contenía esa mentalidad de víctima que había estado permitiendo durante décadas. No te estoy castigando, le expliqué. Te estoy liberando, y me estoy liberando a mí misma. Pero sin tu dinero, sin tu aval. Mamá, voy a perder la casa. Sí, probablemente sí. ¿Y eso no te importa? Respiré profundamente antes de responder. Me importa que seas feliz. Me importa que tengas una buena vida. Pero ya no me importa mantener artificialmente un estilo de vida que no puedes sostener por ti misma. Elena se inclinó hacia adelante, con desesperación creciente en su voz. Pero puedo cambiar. Puedo conseguir un trabajo mejor. Puedo. Elena, la interrumpí gentilmente. ¿Alguna vez has tenido un trabajo de tiempo completo? Ella vaciló. Tengo el negocio de importaciones, que financié yo y que requiere inversiones constantes que vienen de mi dinero. Pero puedo hacer que funcione sin tu ayuda. Tal vez puedas, y espero que lo hagas. Pero vas a tener que hacerlo sin mí. Elena comenzó a llorar en serio entonces, no las lágrimas calculadas que había usado para manipularme a lo largo de los años, sino sollozos profundos y genuinos. Te necesito, mamá, dijo entre sollozos. No sé cómo ser adulta sin ti. Tienes 43 años, Elena. Es hora de que aprendas. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? Entonces fracasarás, y luego te levantarás y lo intentarás de nuevo, como hacen todos los adultos. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos, Elena llorando y yo observándola con una mezcla de amor y tristeza. Amaba a esta mujer más de lo que las palabras podían expresar, pero ya no podía salvarla de las consecuencias de sus decisiones. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena finalmente, limpiándose los ojos. Por supuesto. ¿Cuándo decidiste que me odiabas? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Elena, yo no te odio. Te amo más de lo que podrías entender. Entonces, ¿por qué me estás abandonando? No te estoy abandonando. Te estoy soltando. Es lo mismo. No, no lo es. Abandonarte sería irme sin explicación, sin darte herramientas para seguir adelante. Soltarte es permitir que vivas tu propia vida, incluso si esa vida incluye errores y dificultades. Elena me miró con ojos que por primera vez en años parecían realmente verme. ¿Hay algo que pueda hacer para que te quedes?, preguntó con una voz muy pequeña. La pregunta me partió el corazón, pero sabía cuál era la respuesta. No, dije con firmeza.
Mi decisión está tomada. Elena asintió lentamente, como si finalmente estuviera comenzando a aceptar la realidad. ¿Me escribirás desde España?, preguntó. Si tú quieres que lo haga, ¿podré visitarte? Cuando puedas pagarte tu propio boleto de avión, serás bienvenida. Fue una respuesta cruel, pero necesaria. Los días de que yo financiara cada aspecto de su vida habían terminado. Elena se quedó una hora más. Por primera vez en años, tuvimos algo parecido a una conversación real. Me preguntó sobre mis planes en España, sobre la abuela Esperanza, sobre los libros que estaba leyendo. Eran preguntas superficiales, pero era un comienzo. Cuando se fue, me abrazó más fuerte de lo que me había abrazado en años. Te amo, mamá, susurró en mi oído. Yo también te amo, respondí. Siempre. El miércoles por la mañana abordé el avión de Aeroméxico con destino a Madrid. Elena no vino al aeropuerto. Le había dicho que no quería despedidas dramáticas, pero me envió un mensaje de texto justo antes del despegue. Buen viaje, mamá. Te voy a extrañar. Durante las 12 horas de vuelo, me permití llorar por la vida que estaba dejando atrás. No lloraba por Elena exactamente. Ella estaría bien, eventualmente, sino por la madre que había sido, por los años que había pasado, definida completamente por mi relación con ella. Pero también sentí algo más. Emoción. Por primera vez en 4 décadas, no sabía exactamente qué vendría después en mi vida. Y esa incertidumbre se sentía liberadora en lugar de aterrorizante. Llegué a Sevilla en una tarde dorada de mayo. El apartamento que había alquilado estaba en el barrio de Santa Cruz, en una calle estrecha con paredes blanqueadas y balcones llenos de flores. Cuando abrí las ventanas por primera vez, el aroma de azahar llenó la habitación, exactamente como mi abuela Esperanza había descrito. Los primeros días fueron difíciles. Habían pasado décadas desde que había tenido que cuidar solo de mí misma sin pensar en las necesidades de Elena. Tenía que recordar cómo comprar comida solo para una persona, cómo planificar actividades basadas únicamente en mis propios intereses. Pero gradualmente comencé a establecer una rutina. Me despertaba cuando quería despertarme. Desayunaba en la pequeña terraza mientras leía el periódico local. Caminaba por las calles empedradas de Sevilla, descubriendo pequeñas librerías, cafeterías, plazas escondidas. Una semana después de mi llegada, me inscribí en una clase de flamenco para principiantes. La instructora, Carmen, sí, otro Carmen, era una mujer de mi edad que había estado enseñando danza durante 30 años. ¿Por qué flamenco?, me preguntó después de la primera clase, mientras nos tomábamos un café en el estudio. Mi abuela siempre me dijo que el flamenco era la forma en que las mujeres españolas expresaban tanto su dolor como su poder. Le expliqué. Creo que estoy lista para expresar ambos. Carmen sonrió. Entonces has venido al lugar correcto. También comencé a escribir. No había escrito creativamente desde la universidad, pero algo sobre estar en Sevilla, sobre caminar por las mismas calles que mi abuela había caminado, despertó una necesidad de contar mi historia. Empecé con pequeños fragmentos, memorias de Elena cuando era niña, reflexiones sobre la maternidad y el sacrificio, observaciones sobre la vida en España. Gradualmente, estos fragmentos comenzaron a formar algo más coherente. Mientras tanto, en México, Elena estaba aprendiendo las lecciones que debería haber aprendido décadas atrás. El banco le había dado 30 días para encontrar un nuevo avalista o demostrar ingresos suficientes para sostener la hipoteca por sí sola. Por supuesto, no pudo hacer ninguno de los dos. Su negocio de importaciones, que había dependido de mis inversiones constantes, comenzó a tambalearse sin capital adicional. Me enteré de todo esto no directamente de Elena, sino a través de mi hermana Rosa, quien mantenía contacto con algunos de nuestros conocidos mutuos en México. Carmen, me contó Rosa durante una de nuestras llamadas semanales. Elena tuvo que vender la casa. No pudo encontrar a nadie que quisiera ser su avalista,
y el banco ejecutó la hipoteca. Sentí una punzada de dolor por Elena, pero no remordimiento por mi decisión. ¿Dónde está viviendo ahora?, pregunté. Alquiló un apartamento pequeño. Rosa Martínez, ¿te acuerdas de ella? Dice que se ve muy diferente. Más delgada, más humilde, supongo. Humilde. Elena había aprendido humildad. Era un comienzo. ¿Ha preguntado por mí? Constantemente. Rosa dice que siempre está preguntando si alguien ha sabido algo de ti. Después de colgar con Rosa, me quedé sentada en mi terraza contemplando los tejados de terracota de Sevilla. Una parte de mí quería llamar a Elena, asegurarle que estaba bien, tal vez incluso ayudarla financieramente durante esta transición difícil, pero sabía que hacerlo sería un retroceso. Elena necesitaba aprender que las acciones tenían consecuencias, que la crueldad tenía un precio, que las relaciones requerían reciprocidad. En lugar de llamarla, escribí. Escribí sobre los patrones tóxicos en las relaciones familiares, sobre la diferencia entre amor y facilitación, sobre cómo el amor verdadero a veces requiere permitir que la gente que amamos enfrente las consecuencias de sus decisiones. 3 meses después de llegar a España, recibí una llamada de Elena. Era casi medianoche en Sevilla, lo que significaba que era tarde en la noche en México también. Mamá, su voz sonaba diferente, más madura, más cansada, pero también más auténtica. Hola Elena, ¿cómo estás? He estado mejor, admitió con una risa sin humor. Perdí la casa, tuve que cerrar el negocio. Ahora trabajo en una oficina de contabilidad, un trabajo real. Elena tenía un trabajo real por primera vez en su vida adulta. ¿Cómo te sientes trabajando?, pregunté. Es diferente, difícil, pero también, no sé, hay algo satisfactorio en ganar mi propio dinero, aunque no sea mucho. Sentí un destello de orgullo. Mi hija estaba aprendiendo el valor del trabajo honesto. Elena, estoy orgullosa de ti. Hubo un silencio largo. Luego escuché que Elena comenzaba a llorar. No merezco que estés orgullosa de mí, dijo finalmente. Fui horrible contigo durante años. Te traté como un cajero automático. Sí, lo hiciste, acordé, pero sin crueldad. Pero yo te permití hacerlo. Los dos contribuimos a esa dinámica. ¿Crees que alguna vez podremos tener una relación real? La pregunta que había estado esperando durante meses. No lo sé, dije honestamente. Depende de si podemos encontrar una manera de relacionarnos que no esté basada en mi necesidad de cuidarte y tu necesidad de ser cuidada. Quiero intentarlo, dijo Elena. Quiero conocerte realmente. Quiero que sepas quién soy realmente, no solo la versión mimada de mí que he sido durante tantos años. Entonces tal vez podamos empezar lentamente. Cartas, tal vez, llamadas ocasionales, sin expectativas de ningún lado. Me gustaría eso. Después de colgar, salí a mi terraza y miré las estrellas sobre Sevilla. Por primera vez desde que había llegado a España, sentí que tal vez, eventualmente, Elena y yo podríamos construir algo nuevo entre nosotras. No la relación madre-hija tóxica que habíamos tenido antes, sino algo más saludable y equilibrado. Pero incluso si eso nunca sucedía, estaba bien. Había aprendido algo fundamental en estos meses en España. Mi valor como persona no estaba determinado por mi capacidad de cuidar a otros. Tenía valor por sí misma, como Carmen Aguirre, como la mujer que había construido una nueva vida a los 74 años. 6 meses después de llegar a España, terminé el primer borrador de mi libro. No era perfecto, pero era mío. Era mi historia, contada con mi voz, sobre mis experiencias. Por primera vez en décadas, había creado algo que no tenía nada que ver con Elena. Lo titulé Soltar con amor, reflexiones sobre la maternidad y la liberación. Una editorial pequeña en Madrid mostró interés en publicarlo. La editora, una mujer llamada Pilar, me dijo que había una audiencia creciente para memorias de mujeres mayores que habían reinventado sus vidas. Su historia resuena, me dijo durante nuestra reunión en su oficina. Hay muchas madres
que se han perdido a sí mismas en la maternidad. Su libro podría ayudarlas a encontrarse de nuevo. El libro se publicó un año después de mi llegada a España. No fue un bestseller inmediato, pero tuvo una acogida sorprendentemente buena. Comencé a recibir cartas de mujeres que habían leído mi historia y se habían reconocido en ella. Una mujer de Ciudad de México me escribió: después de leer su libro, finalmente tuve el valor de dejar de financiar la vida de mi hijo de 35 años. Está furioso conmigo ahora, pero por primera vez en años puedo respirar. Otra mujer de Barcelona me contó: su historia me inspiró a mudarme a París, algo que había soñado hacer durante 20 años, pero nunca había tenido el valor. Tengo 68 años y finalmente estoy viviendo para mí misma. Estas cartas me llenaban de una satisfacción que no había experimentado nunca antes. Había pasado décadas definiendo mi valor por mi capacidad de hacer feliz a Elena. Ahora estaba descubriendo que podía tener valor al ayudar a extrañas que nunca conocería en persona. Elena y yo comenzamos a escribirnos cartas regulares. Al principio eran tentativas, cuidadosas, pero gradualmente se volvieron más profundas y auténticas. Me contaba sobre su trabajo, sobre las lecciones que estaba aprendiendo, sobre su nueva perspectiva de la vida. Yo le escribía sobre España, sobre mi libro, sobre las amigas que había hecho en las clases de flamenco. Por primera vez, nuestras comunicaciones no se centraban en sus necesidades o mis sacrificios. Mamá, me escribió en una carta que llegó justo después del primer aniversario de mi partida. Quiero que sepas que entiendo por qué te fuiste, y estoy agradecida de que lo hicieras. Me diste el regalo más difícil que una madre puede dar a su hija: la oportunidad de crecer realmente. Lloré cuando leí esas palabras, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Mi hija había encontrado su camino hacia la madurez, y yo había encontrado mi camino hacia una vida propia. 2 años después de llegar a España, Elena me visitó por primera vez. Pagó su propio boleto de avión, se quedó en un hotel cercano a mi apartamento, y pasamos una semana conociéndonos como adultas independientes. La mujer que vino a Sevilla era diferente de la Elena que había conocido. Era más delgada, sí, pero también más fuerte. Tenía líneas de expresión que hablaban de preocupación y trabajo duro, pero también tenía una claridad en los ojos que nunca había visto antes. No reconocería mi vida de hace 2 años, me dijo mientras caminábamos por el barrio de Santa Cruz. Era como una niña jugando a ser adulta con el dinero de otra persona. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora soy una mujer adulta viviendo mi propia vida. Es más difícil, pero es real. Esa noche cenamos en un pequeño restaurante que había descubierto cerca de mi apartamento. Elena insistió en pagar, algo que nunca había hecho en los 43 años anteriores de su vida. Quiero hacer algo por ti para variar, dijo cuando protesté. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Por primera vez, Elena estaba tratando de cuidar de mí, en lugar de que yo siempre cuidara de ella. Mientras escribo esto ahora, 3 años después de llegar a España, puedo decir con honestidad que mi hija me había dado el regalo más extraño y valioso. Al pedirme que desapareciera de su vida, me había dado permiso para encontrar mi propia vida. El deseo de muerte, como el comienzo de una nueva vida, no era solo el título que había considerado para mi libro. Era la realidad que había vivido. Elena había deseado mi muerte, al menos mi muerte como presencia constante en su vida. Y esa muerte había dado lugar a mi renacimiento como Carmen Aguirre, no como la madre de Elena, sino como una mujer completa, con sus propios sueños, aspiraciones y propósitos. Ahora, cuando me despierto cada mañana en mi apartamento en Sevilla, ya no me levanto preguntándome qué necesitará Elena de mí hoy. Me levanto preguntándome qué quiero hacer con este día que se me ha dado. Es una pregunta que no había hecho en más de 40 años. Y cada día descubro nuevas respuestas.
A veces pienso en las mujeres que me escriben después de leer mi libro, madres que están aprendiendo a soltar, hijas que están aprendiendo a valorar. Mi historia se ha convertido en un puente entre generaciones de mujeres que han luchado con estos mismos patrones de dependencia y sacrificio. La semana pasada recibí una carta de una mujer de 80 años en Argentina que había estado financiando la vida de su hijo de 50 años. Después de leer su libro, me escribió: me di cuenta de que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Estas cartas me recuerdan que mi dolor no fue en vano, que la decisión más difícil de mi vida, alejarme de Elena cuando más parecía necesitarme, se ha convertido en una fuente de sanación no solo para nosotras, sino para muchas otras familias. Elena me llama cada domingo ahora, no para pedirme nada, sino para compartir su semana, para preguntarme sobre la mía. Es una intimidad que nunca habíamos tenido cuando nuestras conversaciones giraban alrededor de dinero y favores. Mamá, me dijo en nuestra última llamada, nunca te agradecí por tener el valor de irte. Fue el acto de amor más difícil que podías haber hecho. Tenía razón. Amar verdaderamente a veces significa estar dispuesto a parecer cruel, a permitir que la gente que amas enfrente las consecuencias de sus decisiones, a soltar para que puedan volar con sus propias alas. Y a los 77 años, yo también estoy volando con las mías. 5 años después de llegar a España, Soltar con Amor había vendido más de 200,000 copias en español y había sido traducido a 8 idiomas. Lo que había comenzado como una catarsis personal se había convertido en un fenómeno editorial inesperado que estaba cambiando vidas en 3 continentes. Estaba sentada en el estudio de televisión más importante de España, Canal 1, participando en el programa de entrevistas más visto del país. La conductora, Mercedes Villalobos, una mujer respetada por su capacidad de hacer las preguntas más difíciles, me miraba con una mezcla de admiración y curiosidad. Carmen, me dijo, inclinándose hacia adelante, su historia ha tocado el corazón de millones de mujeres, pero también ha generado controversia. Algunos críticos dicen que usted abandonó a su hija en el momento más difícil. ¿Qué les responde? Era una pregunta que había escuchado antes, pero que nunca dejaba de dolerme un poco. Respiré profundamente, pensando en las miles de cartas que había recibido de mujeres que habían encontrado el valor para cambiar sus vidas después de leer mi libro. Mercedes, respondí, con la tranquilidad que había desarrollado a lo largo de estos años, creo que hay una diferencia fundamental entre abandonar y soltar. Abandonar es irse sin explicación, sin amor, sin esperanza. Soltar es permitir que la persona que amas aprenda a volar con sus propias alas, incluso si eso significa que se caiga algunas veces. ¿Pero no fue cruel dejarla sin apoyo financiero de un día para otro? ¿Sabe cuál fue lo más cruel que hice como madre? Pregunté, sorprendiendo a Mercedes con mi respuesta. No fue retirar mi dinero. Lo más cruel fue darle tanto dinero durante tantos años que nunca tuvo la oportunidad de descubrir su propia fuerza, su propia capacidad, su propio valor como persona independiente. Mercedes asintió lentamente. Su hija Elena ha hablado públicamente sobre su transformación. Ha dado varias entrevistas muy emotivas. ¿Puede contarnos cómo es su relación actual? Una sonrisa genuina cruzó mi rostro al pensar en Elena. Mi hija se había convertido en algo que nunca había imaginado. Una defensora pública de la independencia emocional y financiera. Elena se ha convertido en la mujer que siempre supe que podía ser, dije. Es trabajadora, empática, auténtica. Pero más importante, es feliz, verdaderamente feliz, no dependiente de la felicidad artificial que el dinero no ganado puede proporcionar. Era cierto. Los últimos 5 años habían traído cambios extraordinarios en la vida de Elena. Después de perder la casa y cerrar su negocio,
Había trabajado inicialmente como contadora en una oficina pequeña, pero su ética de trabajo, desarrollada por primera vez en su vida a los 43 años, había sido notable. En 2 años, había sido promovida a jefa del departamento de contabilidad. En 4 años, había abierto su propia firma de consultoría financiera. Pero más importante que su éxito profesional había sido su crecimiento personal. Elena había conocido a Miguel Herrera, un profesor de historia de escuela secundaria, en una librería. No en un club exclusivo, no en una fiesta de sociedad, sino en una librería, mientras ambos buscaban el mismo libro sobre historia de México. Al principio, me había contado Elena durante una de nuestras videollamadas dominicales. Me sentí insegura porque Miguel no tenía dinero. Pero luego me di cuenta de que yo estaba proyectando mis propios miedos sobre el dinero en él. Miguel era rico en formas que yo nunca había valorado. Tenía pasión por su trabajo, integridad, gentileza genuina. Miguel la amaba por quien era, no por lo que podía comprarle o las conexiones que podía ofrecerle. Por primera vez en su vida, Elena había experimentado el amor verdadero, el amor que se basa en el respeto mutuo y la compatibilidad emocional, no en transacciones financieras. Mercedes, continué en la entrevista. Cuando Elena era pequeña, yo solía preguntarme qué tipo de mujer se convertiría. Durante años, pensé que había fallado porque se había vuelto tan dependiente y, francamente, tan egoísta. Pero ahora me doy cuenta de que esa Elena no era realmente ella. Era una versión distorsionada creada por demasiada facilidad y muy poca responsabilidad. Después de la entrevista, regresé a mi apartamento en Sevilla sintiéndome gratificada, pero también ligeramente agotada. A los 79 años, las entrevistas televisivas requerían más energía de la que solían requerir. Pero el mensaje valía la pena. Cada vez que contaba mi historia públicamente, recibía cientos de mensajes de mujeres que encontraban valor para hacer cambios en sus propias vidas. Mi teléfono mostraba 47 mensajes de WhatsApp nuevos. Los leí uno por uno, como hacía siempre. Una mujer de Colombia me escribió: Carmen, después de verla en televisión hoy, finalmente tuve el valor de decirle a mi hija de 38 años que tiene que mudarse de mi casa. Ha estado viviendo conmigo y con mi dinero durante 15 años. Estoy aterrorizada, pero también emocionada. Otra de Argentina. Tengo 55 años y acabo de dejar mi trabajo para mudarme a Italia, algo que he soñado hacer durante 20 años, pero nunca tuve el valor. Su libro me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Una más de México. Soy Elena en su historia. He estado viviendo del dinero de mis padres durante toda mi vida adulta. Tengo 41 años y acabo de conseguir mi primer trabajo de tiempo completo. Es aterrador, pero también liberador. Gracias por mostrarme que puedo cambiar. Estos mensajes me llenaban de una satisfacción que era completamente diferente de cualquier cosa que había experimentado en mi vida anterior. Durante décadas, había medido mi valor por mi capacidad de hacer feliz a Elena, de resolver sus problemas, de satisfacer sus necesidades. Ahora estaba descubriendo que podía tener un impacto positivo en la vida de miles de personas que nunca conocería. Mi apartamento había evolucionado significativamente en 5 años. Las paredes que una vez estuvieron cubiertas únicamente con fotos de Elena, ahora mostraban una galería ecléctica. Pinturas que había hecho en mis clases de arte, fotografías de mis viajes por España y el sur de Francia, premios que había recibido por mi libro, y sí, algunas fotos de Elena, pero ahora eran fotos de nosotras como adultas, sonriendo genuinamente la una a la otra. También había agregado una oficina pequeña donde respondía la correspondencia de mis lectores y trabajaba en mi segundo libro. Había decidido escribir sobre el proceso de reconstruir relaciones familiares después de patrones tóxicos
basándome no solo en mi experiencia, sino en las cientos de cartas que había recibido de otras familias. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeña terraza con vista a los tejados de terracota de Sevilla, recibí una llamada que había estado esperando con anticipación nerviosa. «Mamá». La voz de Elena sonaba diferente, más madura, pero también emocionada de una manera que no había escuchado en años. «Hola, Elena, ¿cómo estás, mi amor?» «Mamá, tengo noticias». Hizo una pausa y pude escuchar a Miguel riéndose en el fondo. «Estamos comprometidos». Mi corazón se llenó de una alegría pura que me sorprendió por su intensidad. «Elena, qué maravilloso. Felicitaciones». «Pero mamá, hay más», continuó Elena, con emoción creciente en su voz. «No queremos una boda grande o costosa. Queremos algo pequeño e íntimo. Y queremos que vengas. Queremos que seas parte de nuestro día especial». Por primera vez en años, Elena me estaba invitando a ser parte de su vida. No porque necesitara algo de mí, sino porque quería que estuviera ahí. «Por supuesto que estaré ahí», dije, sintiendo lágrimas de felicidad formándose en mis ojos. «Y mamá», agregó Elena con una voz más suave, «quiero pedirte algo más. Lo que sea. Quiero que sepas que durante estos últimos años he estado viendo a una terapeuta. He estado trabajando en entender por qué me comporté como lo hice durante tantos años». Esto me sorprendió. Elena nunca había mostrado mucho interés en la autorreflexión o el crecimiento personal. «¿Y qué has aprendido?», pregunté gentilmente. «He aprendido que tenía tanto miedo de no ser lo suficientemente buena que prefería ser dependiente antes que arriesgarme a fallar por mi cuenta. Tenía tanto miedo de decepcionarte que nunca realmente traté de hacer algo por mí misma». Elena hizo una pausa y pude escuchar que estaba tratando de mantener la compostura. «Pero lo que más he aprendido», continuó, «es que cuando me dijiste que era una complicación en tu vida y cuando yo te dije que querías desaparecer, ambas estábamos diciendo cosas horribles porque teníamos demasiado miedo de decir lo que realmente sentíamos». «¿Y qué sentías realmente?», pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. «Sentía que nunca podría ser tan buena como tú. Sentía que siempre sería una decepción. Así que era más fácil ser tu proyecto que tratar de ser tu igual». Las palabras de Elena me partieron el corazón porque contenían una verdad que nunca había considerado completamente. En mi esfuerzo por ser la madre perfecta, por darle todo, tal vez inadvertidamente le había enseñado que no era capaz de darse esas cosas a sí misma. «Elena», dije suavemente, «lamento haberte hecho sentir así. Nunca fue mi intención». «Lo sé, mamá, y por eso quería decirte algo más». Su voz se fortaleció. «Quiero agradecerte por tener el valor de irte. Fue la cosa más difícil que podías hacer, pero también fue la más amorosa». 2 meses después, estaba en un avión rumbo a Ciudad de México para la boda de Elena. No había estado en México en 5 años, y sentía una mezcla de nostalgia y ansiedad mientras el avión descendía hacia el aeropuerto. Elena me esperaba en la puerta de llegadas. Cuando la vi, casi no la reconocí. No físicamente, aunque se veía saludable y radiante, sino por la manera en que se movía, la confianza en su postura, la serenidad en su expresión. Esta era una mujer que había encontrado paz consigo misma. «Mamá», me dijo cuando me abrazó, y había una calidez en su voz que no había escuchado en décadas. «Gracias por venir». «No me lo habría perdido por nada del mundo», respondí. Miguel estaba con ella, y cuando me lo presentó apropiadamente, pude ver inmediatamente por qué Elena se había enamorado de él. No era guapo en el sentido tradicional, pero tenía una gentileza genuina en sus ojos y una presencia tranquila que hablaba de integridad y carácter. «Señor Aguirre», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Elena me ha contado toda su historia. Quiero que sepa cuánto respeto lo que hizo. Se necesita un tipo especial de amor para soltar a alguien para que pueda crecer». Durante los 3 días que pasé en México antes de la boda, Elena se aseguró
de que pasáramos tiempo real juntas, no el tiempo forzado y tenso de los años anteriores, sino tiempo genuino donde hablamos como dos mujeres adultas que se respetaban mutuamente. Me llevó a su nuevo apartamento, que había comprado con su propio dinero después de 2 años de ahorrar diligentemente. Era modesto comparado con la mansión que yo había financiado, pero estaba lleno de personalidad y calidez. «Es mío», me dijo con orgullo genuino, mientras me mostraba la cocina pequeña pero bien organizada. Cada mueble, cada plato, cada libro. Todo lo compré con dinero que gané trabajando. Era la primera vez que había escuchado a Elena hablar con orgullo sobre algo que había logrado por sí misma. La boda se celebró en un jardín pequeño en Coyoacán, con solo 30 invitados. Era exactamente lo opuesto de la extravagancia que yo había financiado para su primera boda. Esta ceremonia era íntima, auténtica, llena de amor genuino en lugar de ostentación. Elena llevaba un vestido sencillo pero hermoso, que había comprado con su propio dinero. Miguel llevaba un traje que había pertenecido a su padre. No había orquesta costosa, solo un guitarrista local que tocó canciones mexicanas tradicionales. La comida fue preparada por la familia de Miguel, no por un chef famoso, y sin embargo, nunca había visto una boda más hermosa. Durante la ceremonia, Elena leyó votos que había escrito ella misma, pero al final se dirigió a mí. Antes de terminar, dijo, con su voz clara y fuerte, «Quiero hablarle a mi madre, Carmen Aguirre». Me sorprendí tanto que casi me caí de la silla. «Mamá», continuó Elena, mirándome directamente, «durante muchos años te traté como un cajero automático en lugar de como una persona. Te tomé por granted de maneras que ahora me dan vergüenza recordar». Podía escuchar murmullos de sorpresa entre los invitados. Esto no era algo que generalmente sucediera en las bodas mexicanas. «Pero quiero que todos aquí sepan», continuó Elena, con lágrimas en los ojos, «que mi madre me enseñó la lección más importante de mi vida cuando tuvo el valor de alejarse de mí. Me enseñó que el amor verdadero a veces significa soltar, incluso cuando duele». Elena se limpió los ojos y sonrió. «Miguel y yo queremos construir un matrimonio basado en la reciprocidad, el respeto y la independencia mutua. Queremos que nuestro amor nos haga mejores personas, no personas más dependientes. Y aprendí eso de ti, mamá». No había un ojo seco en el jardín, incluyendo el mío. Después de la ceremonia, Elena y Miguel se acercaron a mí durante la recepción. «Mamá», me dijo Elena, «Miguel y yo queremos hacerte una propuesta». «¿Una propuesta?» «Queremos que consideres mudarte de vuelta a México», dijo Miguel. «No para vivir con nosotros. Sabemos que valoras tu independencia tanto como nosotros valoramos la nuestra. Pero tal vez podrías encontrar un apartamento cerca. Podrías establecer una oficina aquí para tu trabajo de escritura. Y tal vez», Elena tomó mi mano, «tal vez podrías ayudarnos cuando tengamos hijos». No como una niñera de tiempo completo, se apresuró a aclarar, sino como una abuela presente que forma parte de sus vidas de manera saludable. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Había establecido una vida hermosa en Sevilla. Tenía amigos, rutinas. Mi libro estaba funcionando bien desde España. «No necesitan una respuesta ahora», continuó Elena. «Solo querían que supieras que hay un lugar para ti en nuestras vidas si lo quieres, en nuestros términos y en los tuyos». Esa noche, de vuelta en mi hotel, reflexioné sobre la propuesta de Elena. La parte de mí, que había sido madre durante tantos años, se sentía tentada, pero también sabía que tenía que ser cuidadosa de no caer en los viejos patrones. Al día siguiente, antes de regresar a España, tuve una última conversación con Elena. «Necesito preguntarte algo honesto», le dije mientras caminábamos por el parque de Chapultepec. «¿Realmente quieres que regrese o te sientes obligada a pedírmelo?» Elena se detuvo y me miró seriamente. «Mamá, durante años me sentí obligada a incluirte en mi vida porque dependía de tu dinero. Ahora, por primera vez, te estoy invitando a mi vida
porque genuinamente quiero que estés en ella. ¿Y si digo que no? Si decido quedarme en España, entonces respetaríamos esa decisión y visitaríamos España regularmente. El punto es que ahora tenemos opciones. Los dos tenemos opciones. Regresé a Sevilla con mucho que pensar. Durante las siguientes semanas, sopesé cuidadosamente la propuesta de Elena. Hablé con mis amigas en España, con mi terapeuta, con mi editora. Todos me dijeron lo mismo. La decisión tenía que ser mía. Un mes después, llamé a Elena con mi respuesta. He decidido quedarme en España como mi base principal, le dije. Pero me gustaría pasar algunos meses al año en México. Quiero ser parte de tu vida, pero también quiero mantener la vida que he construido aquí. Perfecto, respondió Elena inmediatamente. Es exactamente lo que esperábamos que dijeras. 6 meses después, Elena me llamó con noticias que habían estado esperando. Mamá, dijo con una voz llena de alegría y nervios, estoy embarazada. Mi reacción me sorprendió. En lugar de inmediatamente pensar en cómo podría ayudar o qué dinero podrían necesitar, mi primer pensamiento fue simple alegría de que mi hija fuera feliz. Elena, qué maravilloso. ¿Cómo te sientes? Emocionada, nerviosa, pero también confiada de que Miguel y yo podemos hacer esto juntos. Por supuesto que pueden. Y mamá, agregó Elena, quiero que sepas que esperamos que seas una abuela muy presente en la vida de este bebé. Pero también esperamos que seas Carmen Aguirre, la mujer que escribió un libro exitoso, que vive en España, que tiene su propia vida completa. Esa es exactamente la abuela que quiero ser, le aseguré. 9 meses después, volé a México para conocer a mi nieta, Isabela Carmen Herrera Aguirre. Cuando Elena puso a esa pequeña en mis brazos, sentí una oleada de amor que era familiar, pero también diferente. Amaba a esta bebé completamente, pero también sabía que mi papel era ser su abuela amorosa, no su benefactora principal o su red de seguridad financiera. Durante los 2 meses que pasé en México, ayudando a Elena y Miguel con el bebé, observé algo hermoso. Elena era una madre natural, pero de una manera completamente diferente de como yo había sido madre. Ella establecía límites desde el principio, pedía ayuda cuando la necesitaba, pero también mantenía claro que la responsabilidad principal era suya y de Miguel. No quiero que Isabela crezca pensando que los problemas se resuelven con dinero de la abuela, me dijo Elena una tarde mientras amamantaba al bebé. Quiero que crezca sabiendo que puede contar con nuestra familia para amor y apoyo emocional, pero que ella tendrá que construir su propia vida. Era exactamente lo que yo habría esperado escuchar. Ahora, mientras escribo estas palabras finales, han pasado 8 años desde que Elena me dijo que quería que desapareciera de su vida. Mi nieta Isabela tiene 3 años y es una niña brillante y curiosa que me llama Abuela Sevilla, porque sabe que tengo una casa en España donde ella puede visitarme cuando sea mayor. Elena y Miguel han prosperado de maneras que nunca habrían sido posibles cuando ella vivía de mi dinero. Su firma de consultoría financiera se ha expandido. Compraron una casa nueva, sin mi ayuda financiera. Han viajado a Europa 2 veces, pagando sus propios boletos. Más importante, tienen un matrimonio basado en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Se apoyan mutuamente sin crear dependencia. Son socios en la vida, no una persona cuidando a la otra. Mi libro, Soltar con Amor, se ha convertido en un fenómeno internacional. Ha sido traducido a 12 idiomas y ha vendido más de 500,000 de copias. He dado conferencias en 6 países y he aparecido en más de 50 programas de televisión y radio. Pero más importante que el éxito comercial han sido las miles de cartas que he recibido de mujeres que han encontrado el valor para cambiar sus vidas después de leer mi historia. Madres que han aprendido a soltar, hijas que han aprendido a valorar, familias que han reconstruido sus relaciones sobre bases más saludables. Mi segundo libro,
Reconstruyendo el amor familiar, se publicó el año pasado y también ha sido bien recibido. A los 82 años, divido mi tiempo entre Sevilla y México. Tengo una vida plena e independiente en ambos lugares. Tengo amigas, proyectos, propósitos. Soy abuela, pero también soy Carmen Aguirre, autora, conferenciante, mujer que reconstruyó su vida a los 74 años. Elena me llama cada miércoles y domingo, no para pedirme nada, sino para compartir su vida conmigo. Hablamos sobre Isabela, sobre su trabajo, sobre mis libros, sobre política, sobre la vida. Por primera vez en décadas, tenemos conversaciones de igual a igual, conversaciones donde ambas contribuimos y ambas escuchamos. Mamá, me dijo en nuestra última llamada, quiero que sepas algo que nunca te he dicho apropiadamente. ¿Qué es? Gracias por amarme lo suficiente para dejarme crecer. Sé que fue la decisión más difícil de tu vida, pero fue también la más amorosa. Elena tenía razón. Al pedirme que desapareciera de su vida, me había dado el regalo más extraño y valioso posible. La oportunidad de descubrir quién era yo cuando no estaba definida por mi relación con ella. El deseo de muerte, como el comienzo de una nueva vida, no había sido solo el título de mi libro, había sido la realidad de mi experiencia. Elena había deseado mi muerte como la madre controladora y facilitadora que había sido, y esa muerte había dado lugar a mi renacimiento como Carmen Aguirre, mujer completa, persona independiente, individuo con valor propio. Cuando me despierto cada mañana, ya sea en mi apartamento en Sevilla con vista a la Giralda, o en mi pequeño departamento en la colonia Roma en México City, ya no me pregunto qué necesitará Elena de mí hoy. Me pregunto qué quiero hacer con este día que se me ha dado. ¿Qué nueva experiencia quiero tener? ¿Qué nueva persona quiero conocer? ¿Qué nueva idea quiero explorar? Es una pregunta que no había hecho en más de 40 años, y cada día descubro nuevas respuestas. A veces recibo cartas de mujeres que dicen que mi historia les dio permiso para vivir por primera vez en décadas. Les respondo que Elena y yo les dimos ese permiso mutuamente. Ella me dio permiso para encontrar mi propia vida al pedirme que desapareciera de la suya. Yo le di permiso para encontrar la suya al tener el valor de realmente irme. El amor verdadero, he aprendido, no es mantener a alguien cerca a cualquier costo. El amor verdadero es tener el valor de soltar cuando soltar es lo que la otra persona necesita para crecer. Y a los 82 años, después de décadas de vivir exclusivamente para otra persona, finalmente estoy viviendo para mí misma. Y mi vida es hermosa. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.